este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el análisis estadístico con Excel. Es muy simple y os va a quitar bastante tiempo a la hora de hacer el trabajo para el proyecto de investigación. Además es muy mecánico y la propia herramienta pues, os va a venir muy bien. Bien, lo primero que tenemos que comprobar es si nuestro Excel tiene activada la herramienta para hacer el análisis estadístico. ¿Dónde está el análisis estadístico? Estaría en esta pestaña de datos y aparecería aquí en esta sección de arriba a la derecha. Como podéis comprobar, ahora está desactivado porque normalmente en el Excel viene por defecto desactivado. ¿Dónde lo tendríamos que activar? Pues también muy simple. Venimos a este botón donde tenemos las opciones de Excel y venimos a complementos, que es la casilla de aquí. Donde pone complementos de Excel, le damos al botón ir y activamos la herramienta para análisis, que, si os habéis fijado, estaba desactivada. Le damos a aceptar y aquí nos aparece ya el análisis de datos. Si ahora clico sobre análisis de datos, podéis comprobar que una de las opciones que nos da es la de estadística descriptiva. Bueno, ahora veremos cómo funciona. Bien. Cuando ya tengáis hecho vuestro estudio, bueno, tengáis los datos de los resultados de vuestro estudio, por ejemplo, he repetido la misma tabla o voy a repetir la misma tabla que hemos visto en el ejemplo del vídeo anterior y lo que he hecho ha sido poner los alumnos, que tienen este código de letras, y sus notas, de manera que lo que vamos a hacer es ver la tabla de frecuencias, sacar los estadísticos y también hallar el gráfico. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar aquí las notas, poner la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas y empezar con la tabla de datos. Para empezar a contar, bueno, podríais ir contando uno por uno, lo cual es bastante tedioso y bastante aburrido, o podríais utilizar una herramienta de Excel que está aquí en el apartado de fórmulas. Esta herramienta se llama contar.si. Lo normal es que no salga la primera, entonces la tendríais que buscar simplemente escribiendo la opción contar.si y dándole a Enter os sacaría todas las opciones de contar. Luego cuando ya la utilizáis la primera vez sí que aparece la primera porque siempre aparece la última función que habéis utilizado. Entonces si no la encontráis, buscadla escribiendo el nombre. Entonces, ¿cómo funciona? Le damos a aceptar, seleccionamos el rango de valores, que sería todo nuestro rango de datos, y el criterio, en este caso la nota que yo estoy buscando es la nota del 1. Le doy a aceptar y ya me ha contado que hay un alumno que tiene un 1. Entonces ahora repito lo mismo, contar sí, en el rango este de aquí y con el número 2, repetiría otra vez, contar sí, dentro de este rango, con el número 3 y lo que os voy a enseñar ahora es que en lugar de estar repitiendo esto para todos los valores de las notas, hay una manera más rápida de hacerlo. Una vez, por ejemplo, que yo ya tengo el primer conteo hecho, lo que hago es coloco delante de la letra y del número de la casilla correspondiente de Excel el símbolo de dólar que se obtiene o que se pone dándole a Shift con el número 4, de manera que me quedaría $B, $2 y $B, $21. Con esto lo que consigo es fijar todo el rato este rango de valores como el rango de búsqueda, ¿vale? Y una vez que ya lo tengo fijado, aunque todavía tenga el criterio 3, voy a copiar esta fórmula en las demás casillas, de manera que ahora pues tengo el rango todo el rato el mismo y sí que es verdad que todavía el criterio de búsqueda el mismo, pero ahora es tan sencillo como donde tengo el 3, en este caso poner el 4, en este caso poner el 5, en este caso poner el 6, en este caso el 7, aquí el 8, aquí el 9 y por último en este el 10, de manera que ya he hecho el conteo. Para asegurarme que el conteo está bien y que tengo los 20 datos, pues vengo aquí donde pone autosuma, me suma todos los valores que quedan por arriba y efectivamente me da 20 en las frecuencias absolutas. Para calcular las frecuencias relativas, pues lo mismo, vamos a utilizar una fórmula, en este caso la voy a escribir yo y pongo el igual, sería coger este valor y dividirlo entre el total de los valores, de manera que me queda el 0,05. Si ahora yo copiara la fórmula, lo que me va a pasar es que todo el rato va a estar cogiendo el siguiente valor y lo que ocurre es que, claro, llega un momento en el que desaparecen los valores y por eso da el error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es, en lugar de copiar sin más la fórmula, volver a fijar el valor que no me va a cambiar, que en este caso es el F15, lo fijo así y ahora lo que hago es lo arrastro hacia abajo ya con el F15 fijado. Y si os fijáis, el F15 lo mantiene todo el rato
pero lo que va cambiando es el número a dividir, que es el que queda a su izquierda, en la casilla F9, la casilla F10, la casilla F11, ¿vale? De manera que ya vamos obteniendo las frecuencias relativas. Y ahora lo mismo, hacemos la autosuma y esto nos debe dar un 1. Para las frecuencias acumuladas, bueno, pues es tan sencillo como en este caso coger esta columna de esta casilla de aquí, y ahora lo que vamos a hacer es decirle que a esta le sume la que tiene aquí a la izquierda. Y como ahora ya no hay ninguna fijada, sino que lo que quiero es que a la de arriba le coja la de la izquierda, pues lo único que hago es pinchar y arrastrar de manera que ahora sí lo coge bien, porque aquí ya tendríamos 3 datos, aquí tendríamos 4 datos, y en el momento en el que hay 5 5 sube. Lo mismo con esta otra frecuencia acumulada, en este primer caso sería solo la primera casilla, pero en el segundo caso es la de arriba más la que queda aquí a la izquierda. Y ahora ya pincho y arrastro. Con esto ya tendríamos la tabla de frecuencias, además muy importante que esta casilla con esta casilla coincidan y que esta casilla con esta casilla coincidan. Eso quiere decir que habéis hecho bien los cálculos. Ahora ya la puedo poner más o menos bonita, diciéndole pues que tenga bordes o pintándola, por ejemplo, en gris, poniéndola en negrita, por aquí también las notas en negrita, en gris, ¿vale? Ya es cuestión de ponerla bonita, pero ya tendríais el cálculo de la tabla de frecuencias y luego ya os la podríais llevar al Word copiándola y pegándola. Bien, vamos con el análisis de los estadísticos. Entonces, lo que os he dicho, tendríamos que venir a datos y vendríamos a análisis de datos. Vamos a la estadística descriptiva, le damos a aceptar y le vamos a decir el rango de entrada de datos que nosotros debemos introducir, que en este caso son todos estos de aquí. Fijaros que ya ahora sí el propio Excel le mete el símbolo de dólar porque quiere fijar muy bien esas casillas. Hay dos botones muy importantes cuando vayáis a hacer la estadística descriptiva, porque si no nos van a salir las cosas. El primero es el de rango de salida. Podéis elegir entre que sea una celda de la propia hoja, que sea una hoja nueva y entonces os aparezca aquí abajo los datos en una hoja nueva, o incluso que sea un nuevo libro de Excel. Yo lo que os recomiendo es que elijáis en la propia casilla, o mejor dicho en la propia hoja de Excel, pongáis una casilla concreta, ¿vale? Por ejemplo así, y ya está. Y luego otro detalle, hay que darle a resumen de estadísticos, porque si no le damos a resumen de estadísticos pues no va a salir. Bien, le damos a aceptar, ¿vale? Vamos a ver qué nos pasa. Ah, vale, sí, se ha quitado aquí el rango de datos, entonces bueno, vamos otra vez aquí, ya está, y ahora ya debería funcionar. Ahora ya ha salido, voy a reducir un poquito voy a reducir este también, voy a reducir este también, vamos con esto para que se vea. Y si os fijáis, pues bueno, pues nos da la media, el error, la mediana, la moda, la desviación típica o desviación estándar y luego algunas otras cosas que no hemos hablado. Bien, faltaría un dato importante que es el coeficiente de variación, pero nosotros lo podemos calcular usando la fórmula que hemos visto. El coeficiente de variación consiste en dividir la desviación estándar entre la media, ¿vale? Y nos sale este valor. Es un porcentaje, entonces o lo multiplicáis por 100 o directamente le decís aquí que es un porcentaje, ¿vale? Nos sale el 40, vamos a ponerle un par de decimales. Nos dice que el coeficiente de variación es del 39%, sabemos que la muestra es heterogénea y entonces necesitaríamos la mediana, que ya nos la da aquí, para dar las conclusiones, más luego los cuartiles 1 y 3, que sería coger todos los números, esto y así, ordenarlos y ver cuál queda en la posición del 25% y en la posición del 75%. Pero eso, bueno, ya lo iríamos viendo en vuestros propios estudios estadísticos. Si el coeficiente de variación da de menos del 30%, pues entonces ya lo que cogeréis sería el valor de la media, el valor de la desviación en estándar, el número de valores, que en este caso sale en la cuenta que son 20 y si no también lo tenéis aquí, y el propio coeficiente de variación. Bien, para terminar lo que nos queda sería ver el gráfico y lo haríamos de una manera muy sencilla. Venimos a insertar, venimos a hacer un gráfico de barras, un gráfico de columnas y en este caso nos aparece vacío porque tenemos que seleccionar los datos. Entonces, para seleccionar los datos nosotros le vamos a decir que queremos estos datos de aquí, ¿vale? Y ya os los pone, le damos a aceptar, ¿vale? Y ya os dice dentro de este gráfico, pues ya ponemos que el que tiene un 1 llega hasta 1, el que tiene un 2 también hay 1, el que tiene un 3 aquí nos está poniendo las frecuencias y aquí nos está poniendo las notas. Podemos luego cambiar pues detalles de nombres, de las opciones de gráfico, incluso la presentación, podemos ponerle un título al gráfico, luego ya son todo esto opciones
que vosotros podéis ir tocando y podéis ir poniendo todo más bonito o con más datos o con menos datos. Sí que es importante que tengáis en cuenta que hay que editar el gráfico antes de que os lo llevéis ya al Word, porque si no podéis luego tener problemas de edición. Entonces, hacer toda la edición del gráfico antes y mucho mejor. Si la variable fuera una variable cuantitativa continua, os recuerdo que el gráfico no es un gráfico de barras, sino que es un histograma. Entonces, ¿cómo convertimos este gráfico de barras en un histograma? Pues también muy simple. Seleccionamos las columnas, hacemos botón derecho y le damos a dar formato a la serie de datos. Y donde viene opciones de serie, damos a ancho del intervalo y en vez de tenerlo al 150 lo reducimos a 0. De manera que ahora ya pues nos ha juntado todas las barras y ya lo hemos convertido en un histograma. Este no se ve muy bien, ¿vale? Pero otros histogramas se verán mejor. Bien, y bueno, si luego lo único que quedaría sería, si imaginaros que esto fuera una variable cualitativa, bueno, pues el gráfico que es el que pondríamos sería un gráfico de sectores en el que, bueno, pues meteríamos los datos, ¿vale? Nos vendrían aquí y ya, bueno, pues en este caso el mismo nos lo divide, aquí nos pone las notas, podemos elegir que, por ejemplo, pues ponga los porcentajes, lo mismo de antes, ir seleccionando diferentes opciones de gráfico, ¿vale? Podemos seleccionar los colores, pintarlo de otra manera, ponerle el título, elegir formatos y todas estas cosas, ¿vale? Os recuerdo que en el caso de una variable cualitativa, el estadístico que define la variable y al final vamos a utilizarlo como dato para las conclusiones es la moda. Y ya está, o sea, que vuelve a salir también del propio análisis de los estadísticos. Bien, como resumen, os recuerdo, el análisis de estadísticos sería aquí en datos, análisis de datos. Si no aparece esta casilla tenéis que activarla desde las opciones de Excel, venir a complementos de Excel, herramientas para análisis y muy importante que cuando elijáis la estadística descriptiva le digáis que os haga el resumen de los estadísticos porque si no, no os va a hacer bien el estudio. Y poco más, ¿vale? Espero que con esto consigáis hacer rápidamente el análisis estadístico que si no se convierte en una tarea bastante dura.